que la salvación viene producto de la revelación que tenemos nosotros de la cruz del Calvario. Es decir, cuando se te revela en tu corazón que la cruz del Calvario está y que fue colocada, fue tomada por Jesús para tu salvación, entonces tu mente cambia y vas producto al arrepentimiento. No es que yo tengo que arrepentirme para salvarme, no. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos, y se sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vemos entonces que la obediencia es el punto focal acerca de lo que Dios busca en el creyente. Y no hay nada más hermoso que recibir la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, cuando nosotros somos obedientes. La obediencia nos permite a nosotros ver más allá de lo que puede ver aquel que no es obediente. La obediencia nos permite acercarnos al Señor, porque la obediencia nos hace humildes, nos hace sumisos, nos hace más llenos de la presencia del Señor. Ahora, cuando hablamos de recoger los pedazos de obediencia, esta obediencia debe tomarse de corazón, porque no se trata de cumplir algo a regañadientes, sino que cuando tú vayas a obedecer algo, lo hagas de corazón. ¿Por qué? Porque cuando estuviste en el pecado, obedeciste las cosas del pecado y las cosas que rodeaban el pecado. Pero una vez que fuiste llamado, Dios te colocó en un molde, dándote una nueva doctrina y dándote una nueva enseñanza. Ubiquémonos en Romanos capítulo 6, verso 17, porque quiero comprobarte con la palabra cómo Dios nos coloca en un lugar donde podamos percibir y donde podamos ser el molde de toda su enseñanza y de toda su doctrina. Romanos capítulo 6, verso 17. Dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Voy a repetir otra vez, porque yo quiero que usted se centre en lo que quiero explicar acerca de la obediencia de corazón. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, fíjate que habla en un término pasado. Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, ya no eres el mismo, sino que eras otra cosa antes de que Dios te tomara. ¿Me logro entender? Dice que erais esclavos del pecado y habéis obedecido de corazón. Cuando nos habla de obedecer de corazón,
nos está diciendo que la doctrina a la cual yo fui incluido me permitió una revelación, de manera que ya yo no busco a Dios por interés, sino que lo busco de corazón y porque le amo. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, cuando dice a la doctrina de la enseñanza que fui formado, fui moldeado, es a la enseñanza que el Espíritu Santo me da para que yo me entregue. Uno de los grandes problemas o dificultades que el ser humano presenta es el de la enseñanza. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos hemos acomodado a enseñanzas que, como son suaves y como son de fácil digerir, entonces esto a mí me conviene. Pero cuando la palabra viene enseñada con clavos, con espinos, entonces nosotros nos alejamos. Escuchen, muchos de nosotros tildamos de falsos profetas y de herejes y de apóstatas a gente que nos enseña una palabra tal como está escrita. Porque la palabra tal como está escrita, que es la verdad, que debe ser enseñada en el corazón del creyente, tumba todas las tradiciones de hombre que nos han venido inculcando desde antes, desde pequeños, desde que éramos niños. Cuando nosotros tumbamos esas vacas sagradas o esos becerros de la tradición de los hombres, entonces dentro de nuestra vida hay un rechazo. Pero es que la enseñanza es para eso. ¿Por qué? Porque la enseñanza es lo que te permite a ti cambiar de mentalidad. Y cuando hablamos de cambiar de mentalidad, estamos hablando de metanoia, cambiar de mente. Estamos hablando de transformación, que es metamorfo, que es cambiar lo que pensamos o la forma en que yo vivo. Una de las cosas que vemos en la Escritura es que el hombre, cuando es tocado por la palabra, tocado por la sana doctrina, tocado por la enseñanza ideal, el hombre se transforma. Hay una metamorfosis en su vida, ya hay un cambio de mentalidad. No es lo mismo que lo que hace el diablo. El diablo se disfraza de ángel de luz. Y una cosa es estar disfrazado y otra cosa es estar transformado. ¿Me logra entender, pueblo amado? Porque el diablo se disfraza de ángel de luz, pero una vez que se quita el disfraz, vuelve a ser diablo. Pero usted no. Usted, cuando se transforma, ya no vuelve a ser lo que era antes, sino que ahora hay un cambio de mentalidad, ya hay un cambio de ver las cosas como Dios quiere que usted la vea. Cuando nosotros seguimos con el formalismo y con las tradiciones, lo que hacemos es que nos disfrazamos. Y como las tradiciones están y las culturas están, no perdemos el tiempo en volvernos a quitar el disfraz y volver a ser la misma persona que éramos antes. Cuando hablamos acerca de la salvación, estamos hablando que la salvación viene producto de la revelación que tenemos nosotros de la cruz del Calvario. Es decir, cuando se te revela en tu corazón que la cruz del Calvario está y que fue colocada, fue tomada por Jesús para tu salvación, entonces tu mente cambia y vas producto al arrepentimiento. No es que yo tengo que arrepentirme para salvarme, no, yo tengo que reconocer lo que es la cruz del Calvario para entonces arrepentirme y no volver a ser la persona que era antes. En la obediencia también es lo mismo. Nosotros tenemos que conocer la palabra, dejar que la palabra fluya en nuestro corazón, dejar que nuestra mente lleve y llegue hasta la palabra, y entonces la metamorfosis de nuestra vida nos va a permitir ser obedientes. ¿Por qué a veces nosotros no somos obedientes? Porque la palabra no se ha revelado en nuestro corazón, sino que solamente tenemos la información. Cuando nosotros tenemos la información, entonces podemos actuar a media, pero cuando tenemos la revelación, somos entregados a esa enseñanza. Nos dice la Escritura en el libro de Romanos que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Es decir, hubo un molde de enseñanza donde tú fuiste colocado, y ese molde permitió que la doctrina o la enseñanza del Espíritu llegue a tu vida y entonces haga cuerpo en todo tu ser.
¿Me está entendiendo, pueblo amado? Nosotros debemos entender algo y necesariamente debemos informarnos de lo que Cristo ha dicho en su palabra, de lo que el Espíritu Santo ha escrito en la Biblia, para que nosotros entonces tengamos una forma adecuada de lo que es vivir en obediencia. Por eso es que debemos recoger estos pedazos de obediencia y debemos hacerlo de corazón. No es que yo voy a obedecer porque así está escrito. Porque si yo obedezco lo que está escrito, entonces yo voy a ser parte del reino de los cielos. Pero debo obedecer tal cual la enseñanza me llega al corazón. Porque si yo soy como aquellos que abren la Biblia y le coloco el dedo a ver qué me va a decir el Señor, de pronto el Señor me va a decir, y fue y se ahorcó. Y entonces yo voy a volver a cerrar y vuelvo a abrir la Biblia para ver qué me dice el Señor, porque eso no es la voluntad de Dios. Y meto el dedo y dice, lo que vas a hacer hazlo pronto. Entonces yo no puedo tomar la palabra a la ligera. Yo tengo que revisar el contexto. Si yo abro la Biblia y me cae en Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante, y hago así, me dice, te casarás con mujer y otro dormirá con ella. No, yo tengo que adivinar, yo no puedo adivinar, perdón, yo tengo que ver qué es lo que Dios me quiere decir. Amén. Por eso yo tengo que agarrar la palabra y verla de texto y contexto, y debo buscar los 4 puntos cardinales para ver a qué se está refiriendo el Señor, y debo utilizar entonces las reglas de interpretación bíblica para ver si lo que está diciendo el Señor me levanta y me hace vivir la moral que debo vivir. Por eso es que debo ser obediente de corazón, porque cuando yo soy obediente de corazón es porque la palabra de Dios fue revelada en mi vida. Vamos a dar un fuerte aplauso. Otra cosa en la obediencia es que nuestra obediencia debe ser completa. Tú no puedes obedecer a medias, porque te metes en problemas. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban muchachos fue a la tienda, a la bodega, y no compraba las cosas completas, porque le quería quedar el vuelto. Llegaba mamá o llegaba la abuela y te daba aquellos correazos para que fueran obedientes. Pues es que la obediencia tiene que ser completa. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Yo quiero que usted abra su mente, porque muchos han tomado esta palabra para decir que la salvación se pierde, porque hay que cuidarla con temor y temblor. Yo quiero que usted entienda lo que quiere decir Filipenses acá. Llevar a conclusión lo que Dios ha hecho en usted. Por eso es que la obediencia debe ser completa. Debemos obedecer constantemente y absolutamente con temor y temblor. ¿Sabe por qué? Porque la obra que empezó Dios en usted tiene que concluirse. Esto no está hablando si la salvación se pierde o no. No. Cuando estamos hablando que ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, lo que nos está queriendo decir es que termine la carrera que empezó contigo cuando en la cruz del Calvario se derramó la sangre. Que cuando tú sientas el discernimiento y tengas por fe reconocer que eres salvo, debes terminar la carrera que empezaste. Porque Dios lo que empieza contigo lo va a terminar, lo va a concluir. Y nos dice la Escritura que hemos recibido una salvación por fe, y ahora tenemos que llevarla a cabo en la obediencia. ¿Por qué? Porque incluye la unidad genuina de nuestras almas con el Señor. Cuando hablamos de temor y temblor, en cuidar nuestra salvación, en velar por vuestra salvación, en ocuparnos de nuestra salvación, la palabra dice ocuparse, trabajar.
Y no es para que usted se gane la salvación, porque la salvación no se gana por obra, sino trabajar porque ya fuiste salvo. Cuando tú eres salvo y tienes el reconocimiento y tienes la revelación de que ya Cristo pagó por ti todo pecado y has sido justificado toda tu injusticia, tú tienes que pararte en la línea y empezar a vivir y trabajar para que vuestra salvación, para que vuestro galardón, para que vuestra corona, para que todo premio y bendición que está esperando por ti sea entregada a tu vida y a toda tu casa completamente, sin ningún tipo de migaja, sino con todo banquete. Por eso es que debemos ocuparnos de nuestra salvación. Es decir, debemos trabajar, y no solamente trabajar para nosotros, sino para que otros vean cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Por eso es que nosotros debemos llevar a conclusión, llevar al final toda nuestra carrera en el Evangelio y empezar a ser obediente con lo que Él nos dice. Ser obediente completamente. Si Cristo me ha dicho, id y predicad el Evangelio a toda criatura, yo tengo que hacerlo sin tapujo y sin prebenda, porque eso fue lo que yo escogí para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Yo no puedo ser cristiano hoy y no me va a gustar lo que hace aquí el Señor, ni me va a gustar lo que dice aquí, y me gusta esto y me gusta otro. No, todo lo que Dios te ha colocado es porque te ha llamado para que hagas toda buena obra. Por eso es que la obediencia debe ser completa. La obediencia debe estar allí. Debemos de recibir esta salvación por fe. Y nosotros debemos empezar a concluir nuestra salvación. Empezar a concluir nuestro trabajo. Empezar a terminar nuestra carrera. Pablo se lo dijo a Timoteo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo había hecho todo el trabajo que tenía que hacer. Y Pablo dejó instrucciones claras de seguir predicando el Evangelio, así él haya concluido su trabajo. ¿Qué nos enseña Pablo entonces? Que Pablo, al terminar su carrera, tenga establecido que todos los que a él le seguían tenían que hacer lo mismo. Y hoy nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Hoy nosotros tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas, tenemos que seguir diciendo que hay buenas noticias, que no importa lo que esté sucediendo alrededor nuestro, siempre va a haber una buena noticia en todo esto. Aunque se esté cayendo todo, nosotros tenemos algo que la gente está esperando, y siempre va a ser una palabra de bendición, una palabra de levantamiento, un avivamiento que hay en cada corazón, para que todo lo que rodee tu vida tenga buena final y tenga una buena lid en el Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dígale al que está a su lado: debo tener una buena conclusión. Aplausos al Rey de Dios. Otra de las cosas que debemos ver, y recogiendo los pedazos de nuestra obediencia, es que nuestra obediencia debe ser filial, o debe ser fiel. ¿Por qué? Porque somos hijos obedientes. Y Pedro lo dice. En 1 de Pedro capítulo 1, en su verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Ahora bien, los deseos o concupiscencia manan del pecado o de la originalidad del pecado. Y obviamente era una herencia de nuestros padres los deseos voluntarios de vivir en la concupiscencia por causa del pecado original. Pero Pedro me dice que como hijos obedientes, yo no debo conformarme. Y cuando estamos hablando de la palabra conformarme, no significa que yo debo aceptarlo, no. Lo que no tengo es que conformarme, es decir, estar en conformidad con ellos. ¿Me logra entender? La semántica que habla literalmente Reina Valera no está diciendo de que yo me conforme con el pecado. No, el pecado no tiene nada que ver contigo. Lo que está diciendo es que no formes parte de ellos. O sea, no te conformes con ellos. Es decir, no te ajuntes con ellos. Antes estabas preso,
eras ignorante, estabas en tinieblas por causa del pecado voluntario que trajeron nuestros padres. Estamos hablando de los padres originales, el que siempre desde el principio el hombre tomó. Pero Pedro nos está diciendo que los deseos y concupiscencias, es decir, como somos obedientes, no podemos seguir conforme a los deseos. No podemos caminar con los deseos de la carne. No podemos vivir con los deseos de la carne. Pedro lo que nos está enseñando es que no podemos seguir viviendo en carne. Tenemos que vivir en espíritu. ¿Me logran entender, amados? Ahora bien, existen unos resultados acerca de vivir conforme al espíritu. Porque vivir conforme al espíritu, escucha bien, te permite salir de la ignorancia que es la tiniebla. Cuando nosotros pensamos en tiniebla, pensamos en algo oscuro y pensamos que las tinieblas son pecados, o pensamos que las tinieblas son brujerías o son supercherías. Pero la tiniebla que la Biblia nos enseña es la ignorancia, y por ignorancia somos destruidos, por ignorancia perecemos. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Es decir, eres esclavo, eres perdido y eres cautivo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. En otro tiempo estabais sin conocimiento, estabais en tinieblas, estabas apartado de la verdad. Pero una vez que conociste la verdad y ella te hizo libre, entonces ya no estás en tinieblas, entonces ya conoces una luz. Y como hijo obediente, escucha bien, como hijo obediente, no puedes volverte a comparar con la tiniebla, porque ya dentro de ti resplandece el lucero de la mañana. Porque dentro de ti está la luz que edifica y la luz que esclarece el camino de aquellos que sí están en tinieblas. Existen unos resultados, y es que los resultados es el otorgamiento. Dice Juan capítulo 9 versículo 31, y sabemos que Dios nos oye, a los pecadores. Miren lo que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Por qué no podemos compararnos con las tinieblas? ¿Por qué no podemos seguir con la concupiscencia de la carne? ¿Por qué no podemos seguir pecando? Simple y llanamente porque Dios no te oye. Pero cuando eres temeroso de Dios y haces su voluntad, entonces sí te oye. Entras en la dimensión del Espíritu, entras en la dimensión del Señor, y eso es un resultado de la obediencia. Cuando tú manejas la obediencia con fidelidad, cuando eres filial, cuando eres amigo de la obediencia, ten la seguridad que Dios oye todo tu clamor y toda tu oración y petición. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos en la obediencia, también recibimos bendición de Dios. Cuando la obediencia nuestra es filial, es parte nuestra, vemos que el Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esto se lo está diciendo el Señor a Abraham. ¿Y por qué somos benditos por la simiente de Abraham? Por una sola causa: porque él obedeció. Y mira qué tremendo. Gracias a esa obediencia, nosotros hoy podemos caminar y respirar tranquilo, porque un hombre obedeció. ¿Cuánto más nosotros, que teniendo el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, caminando con nosotros, comiendo con nosotros y andando juntamente con nosotros, no vamos a obedecer? Por eso es que las alabanzas que salen del labio no solamente deben ser las tuyas, sino las del mundo también. Porque por causa de tu obediencia y tu actitud, aquellos van a ser benditos. No sé si están conmigo. Amén. Pero lo que te quiero enseñar es que todas las naciones fueron benditas en la tierra a Abraham porque obedeció. Todo lo que te rodea va a ser bendito por cuando tú obedeces. Amén. ¿Y
cada vez que alguien suelte una alabanza de labios a nuestro Dios por causa de lo que te ven hacer a ti, entonces ellos también son benditos. La obediencia debe ser fiel, no a medias. Otra cosa que vemos es que esa misma obediencia te preserva de las enfermedades. Y permíteme decírtelo. Deuteronomio capítulo 7, versos 12 y 15. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obras, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tu ganado. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes la pondrá sobre todos los que te aborrecen. Mira lo que es la preservación por la obediencia. Esto se lo dijo él a Moisés. Amén. Nota usted entonces que cuando nosotros recogemos los pedazos de obediencia y vemos que nuestra obediencia debe ser de corazón, nuestra obediencia debe ser completa y nuestra obediencia debe ser filial, vemos que lo único que Dios te pide es que seas obediente. Así de sencillo. Que no te pongas a buscar las 5 patas al gato. Que no te pongas a decir si esto es de Dios o no. Si está escrito, es de Dios. Cúmplelo. No te pongas a sacar tus propias conclusiones. Deja que la Biblia se interprete sola. No te pongas o no pongas las tradiciones de hombres o los rudimentos de hombres por encima de lo que te dice el Señor. Porque el Señor conoce los corazones y escudriña hasta lo más profundo. Y todos saben que Dios conoce cada problema que tiene el ser humano. Nosotros no estamos aquí para juzgar, sino para obedecer. Amén. Dígale que está a su lado, soy obediente. Soy obediente. Y ya para terminar, vemos que en la época en que Jesús vino a este mundo, eran escasos los alimentos. Eran muy escasos los alimentos. Y cuando Felipe hablaba de denarios, estaba hablando de salarios. Y decía, tantos denarios no alcanzarán para poder comer toda esta gente. Pero Jesús puso en práctica algo que los discípulos tenían que aprender. Y era el acto de la obediencia. Porque Jesús le dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Yo me imagino que esa palabra hizo que los discípulos se torcieran en su espíritu. ¿Y qué le vamos a dar de comer? Si Jesús le estaba diciendo a ellos, dad a comer vosotros, significa porque ellos tenían que dar. Y no estoy hablando de comida, porque la palabra nos enseña que no tenían que comer, pero tenían mucho más que comida que entregar a sus discípulos. Y cuando tuvieron la cobertura y el apoyo y el respaldo de Jesús, que oró por los panes y los pececillos, viendo la multiplicación de los panes y los pececillos, viendo que todos se saciaron, los discípulos salieron a buscar las 12 cestas y las llenaron completas. Una cesta para cada uno. Significa esto que ellos podían dar. Y ellos no dieron otra cosa más que la obediencia a su Señor. Pueblo amado de Jesucristo el Rey. Hoy es el día que nosotros debemos aprender a obedecer. Y no obedecer tradiciones fructuosas que nos han venido colocando los
religiosos durante toda nuestra vida. Obedecer a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios, como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne el alma y los pensamientos. Esa es la palabra que yo debo obedecer. Vamos a colocarnos de pie, vamos a darle un fuerte aplauso.